Hola, bienvenidos a otra edición más de Un Mensaje para Ti. Este es el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con tu atención en este día. Durante el transcurso de nuestro programa tendrás información interesante con relación a nuestro ministerio, horarios y dirección. Ahora, por favor, disfruta de este mensaje. Desde el principio, Dios ha establecido este plan. Y cuando el hombre cayó de la gracia de Dios, esto realmente no cambió en nada la voluntad de Dios. Dios creó al hombre para gozarse con el hombre, para bendecir al hombre y para entregar al hombre la autoridad de tener el dominio sobre este planeta. Por lo tanto, el hecho de que el hombre cayera de la gracia de Dios a través del pecado no habría de interrumpir ese propósito divino, por lo que el Señor inmediatamente establece el vehículo correcto para restaurar al hombre, esa autoridad, restaurar al hombre en una posición en la cual pudiera cumplir el objetivo del Padre, el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Y se establece el derramamiento de sangre. El símbolo clásico es cuando el Señor mata a un cordero para hacerle al hombre ropas, para Adán y para Eva. Quienes habían caído de la gracia no se habían dado cuenta que andaban desnudos, se dieron cuenta ahora que estaban desnudos, se cosen vestidos de hojas y por lo tanto pues las hojas se secan y el Señor entró y dijo, bueno, hay que resolver esto. Pero esa muerte de esos animales, ese derramamiento de ese cordero para crear los vestidos es símbolo del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entonces, a través de todos los siglos, el pueblo de Dios continuó la práctica de las ofrendas, continuó la práctica de los sacrificios, continuó la práctica de derramar sangre en el altar para la expiación de los pecados, para aquellas personas que dentro de sí sienten que habían fallado a Dios de una manera profunda. Entonces sacrificaban un animal, derramaban su sangre para la expiación de los pecados. Desde luego que esta práctica no satisface el corazón de Dios. No satisface al corazón de Dios por una razón específica. Porque se hizo de esta práctica una rutina. Se hizo de esto una costumbre más, ¿no? El hombre cometía errores, daba ofrenda. Cometía errores, daba ofrenda. Esta rutina le resta la importancia, resta la realidad de lo que significaba y se convierte en una cosa más que se hace, ¿no? El mismo Señor en el Antiguo Testamento expresa que está en grande descontento con esta práctica. ¿Por qué razón? Porque no existía un elemento trascendental que convirtiera ese sacrificio, ese derramamiento de sangre en algo increíble, algo que funcionara, algo efectivo. Ese algo es sencillamente el arrepentimiento. El hombre no tenía arrepentimiento, el hombre tenía remordimiento, ¿no? Y el remordimiento, Dios no perdona remordimiento, Dios perdona al que está arrepentido. El arrepentimiento nos saca a nosotros de una atadura, de un pecado a una libertad. Y cuando nosotros somos libres de esa atadura, ya no volvemos atrás, ocurre un cambio en nosotros. Y ese elemento trascendental pone el valor grande de ese sacrificio. Entonces el hombre no había colocado esto y el Señor dijo, bueno, ha llegado el momento, y envió a su Hijo a la cruz del Calvario y derramó su sangre. Si hoy tú y yo tenemos libertad, y libertad en Cristo Jesús, para adorar al Señor, para alabar al Señor, pero sobre todo tenemos libertad para hacer la voluntad de Dios. La libertad del creyente es la libertad que nosotros tenemos para hacer la voluntad de Dios. Esa libertad nos expone a nosotros. La libertad nos expone a nosotros a la presencia del Espíritu
Espíritu de Dios de una manera extraordinaria. Y ahora nosotros tenemos poder. Y con ese poder en nosotros tenemos la capacidad de poder entender y comprender cosas que antes estábamos ciegos. Entonces ahora ya yo no tengo remordimiento, ahora yo sé arrepentirme. Por lo tanto, cuando Cristo Jesús vino y derramó su sangre en la cruz del Calvario por mi vida, yo fui desatado de las cadenas del pecado. Fui libre para poder hacer la voluntad de Dios y no cuestionar los designios divinos. El pecado siempre es pecado porque el pecado me mueve a cuestionar una verdad divina. El pecado es pecado no por lo malo que yo haga, sino porque lo que lo hice deliberadamente en contra de la expresión de la perfecta voluntad de Dios. Y se convierte y es pecado porque es un acto deliberado en contra de lo que Dios ha establecido. Eso es lo que convierte la cuestión en pecado. Por eso es que cuando hablamos de pecado tenemos que tener en cuenta, porque la gente nada más piensa. Un caballero se acercó y me dijo: pastor, yo soy feliz porque yo le oigo a usted hablar de pecado y yo nunca peco. Yo le digo a mi compañero: caballero, para comenzar ya pecó. Pecó porque usted es un mentiroso. Pecó porque es un arrogante. Pecó porque usted le está diciendo en la cara a Jesús y al Señor mentiroso. Porque la Biblia dice que el que dice que no peca, a Dios hace mentiroso. ¿No? Y entonces le voy a decir por todas esas cosas. O sea, esto, amados, nosotros todos de alguna forma u otra pecamos, ¿no? Entonces, el Señor pero antes yo era esclavo, ahora no soy esclavo. Antes yo no me daba cuenta que pecaba, ahora sí. Antes me importaba pepino cuando lo hacía y a lo mejor I feel bad, pero ahora me duele. Y ahora entiendo que el pecado no es solamente no robar, o no cometer adulterio, o no hablar mal de otro, o no echar mentiras. Pecado es cualquier cosa en la cual deliberadamente has tomado la decisión de no hacer la voluntad de Dios. Una decisión fuera de la perfecta voluntad de Dios se convierte en un pecado para tu vida. Por eso es que muchas de nuestras decisiones traen consecuencias. O sea, en buen español, cuando usted dice metí la pata, esa metida pata equals pecado. ¿Ah? ¿Me entendió? Esa metida pata equals pecado. ¿Por qué razón? Porque usted deliberadamente tomó una decisión equívoca y está pagando consecuencias. Bueno, pero entonces todo esto nos lo trajo el Señor. Y en el Salmo 40, toda esta libertad nos trajo. En el Salmo 40 estamos tomando a David como un ejemplo claro en este momento en el que él escribe este salmo, de una libertad y cómo esa libertad trae una confianza. Entonces yo quiero que usted mire este verso, porque este salmo es un salmo profético que nos habla a nosotros de una libertad extraordinaria, la cual estamos disfrutando hoy día a través del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos nosotros, el primer punto fue que la paciencia nos introduce al tiempo de Dios. Pablo comienza destacando la paciencia como una virtud extraordinaria que nos introduce a nosotros al desarrollo de una confianza en Dios, porque esa paciencia nos introduce a nosotros a la realidad de que hay un tiempo de Dios el cual nosotros tenemos que estar pasando. Por lo tanto, esa paciencia nos las trae a nosotros y llega a nosotros a través de la libertad del pecado. Amado, ninguno de los que estamos aquí, honestamente, probablemente 98%, 99.99, diría yo, somos gente paciente. Aun cuando usted se considera una persona paciente, estoy garantizando, estoy completamente seguro que hay cositas que lo sacan a usted de onda. ¿O no? Si yo conozco gente muy paciente verdaderamente, pero hay cositas que le aprietan los botones. ¿Por qué razón? Porque es parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, la impaciencia destruye por completo la posibilidad
de que yo pueda ver más allá de las circunstancias para someterme a la voluntad de Dios. ¿Aló? Repito, la impaciencia destruye mi oportunidad de poder someterme a la perfecta voluntad de Dios. Y por lo tanto, Él llama a esa paciencia y realmente esa paciencia habíamos dicho que era la capacidad que tenemos nosotros. Cuando una persona está en esa paciencia de la que está hablando David en este salmo, es una paciencia la cual nos ayuda a soportar molestias en nuestra vida, situaciones sin rebelarnos. Usted es paciente cuando usted enfrenta una circunstancia y usted no se rebela en contra de Dios. Usted no cuestiona a Dios. ¿Me entendió? El hecho de que no me guste lo que estoy viviendo no indica que voy a ir a cuestionar a Dios. No me rebelo. Segundo, es la habilidad para esperar y para contenerme. Esperar y contener la tentación de meter mis manos y hacer las cosas como a mí me dé la gana. Bien, y ahí vimos dos cosas y aquí me voy adelantando en lo que voy a hablarles hoy. Vimos que la libertad del pecado me hace susceptible al desarrollo de una paciencia sobrenatural y quiero comenzar de este punto en adelante, donde la libertad del pecado me hace entender que cuando Dios está en control, Él lo controla todo. ¿Me entendió? Cuando Dios está en control, Dios controla todo. Si tú le dices al Señor, Señor, te entrego el control de mi vida, entonces yo quiero que tú sepas que Dios controla toda tu vida. Si tú no estás preparado para permitir que el Señor controle toda tu vida, entonces no le digas al Señor, quiero que tengas el control de mi vida. Porque Dios, el control divino, es un control que tiene que ser absoluto, porque todo lo que pasa en tu vida no son accidentes. Todo lo que pasa en tu vida es una serie de sucesos que ya fueron previamente planificados por Dios dentro del destino divino, y Dios lo va a controlar todo de manera que todo el escenario quede listo para que tú cumplas la perfecta voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Todo queda listo para que tú entres dentro de ese destino divino. Por lo tanto, si Dios controla todo. Y en ese versículo 2 del Salmo 40, y lo voy a ver rápido, dice, me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango, y puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Wow. Y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Mi amado, Dios es tan bueno que aún los chuecos Él los sana en el camino. Indica que me di cuenta y a lo mejor me dio un rasponcito y me puse de pie, y sabe cómo es la cosa, y que me comencé a caminar así medio como los viejitos, ¿no? Y casi no podía dar los pies, los pasitos, pero que empecé a caminar en fe, a lo mejor las circunstancias de la vida me decían otra cosa, y no puedes, y no tienes energía, y no lo vas a poder hacer, pero yo dije, en el nombre del Señor, Él ha dicho, y yo tengo paciencia. Yo quiero salir corriendo, pero ahorita solamente puedo ir así. Yo quiero salir volando, pero ahorita nada más voy a hacerlo de esta forma, y sigo de esta manera, y que mientras voy caminando, Dios va fortaleciendo mis pies, Dios me va enderezando, Dios me va dando fuerza a mis pies, y para cuando vengo a caminar, yo voy caminando, y yo estoy estable en mi camino. Aleluya. Pero Dios ha estado conmigo, me sacó del foso de la desesperación. En otras palabras, mi amado, cuando llega la paciencia y la confianza que viene a mi vida por la libertad que trajo Cristo a mi corazón, que puso su espíritu en mí, llega a mi vida una libertad. Dice, te voy a sacar del lugar donde no puedes progresar, del lugar donde no puedes moverte,
del lugar donde vas a estar estancado. El Señor, dice la palabra, me sacó del foso, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¡Aleluya! Oh, cuando hay libertad, yo puedo creer que cuando estoy en el fango y he llegado, dice, el Señor me sacó del foso de la desesperación. Y puso mis pies sobre el suelo firme, y a medida que caminaba me estabilizó. Amado, cuando el hombre es libre por la sangre del Cordero, es libre de todas las ataduras de la desesperación. Pero tú sabes por qué la desesperación es mala. Porque la desesperación te lleva directo a la mortificación. ¿Y sabes lo que es la mortificación? La mortificación es una desesperación que no es saludable. Es donde ya tú no oyes la voz de Dios. Es donde lo único que tú tienes en tu mente es el rollo que trae. Es donde lo único que pasa por tu mente es el problema. Es cuando ya no puedes ver que al otro lado está el Señor haciéndote, hey, I'm here, look at me, look at me, look at me, I'm right here. Aleluya. Nosotros a veces, ¿por qué el Señor nos saca de ese foso de la desesperación? Porque son momentos en los cuales nosotros nos podemos lanzar a la toma de decisiones, y esas decisiones serán sin sentido. Y cuando digo sin sentido, es porque no tienen sentido de dirección divina. Toda decisión que yo tome tiene que tener sentido. Y no es el common sense, es el sentido de dirección que me trae a mí la voluntad de Dios. Y muchas de nuestras situaciones presentes, amados, mucho de lo que probablemente estemos nosotros viviendo en este momento no son parte de la prueba, sino son parte de una consecuencia. ¿Escuchaste bien? Muchas de las pruebas que estamos teniendo a lo mejor hoy día no son, muchas de las situaciones que estamos viendo, de las aflicciones, de las circunstancias que estamos viendo hoy día, no son parte de la prueba, sino son parte de una consecuencia. Una consecuencia que se lanza en nuestra vida de haber caído en la tentación de salir huyendo en búsqueda de una solución rápida. Porque a todos nos gustan las cosas para ayer. No nos gusta tener paciencia. Y quiero entrar a un punto de hoy importante, los minutos que tengo. Tengo otro gran principio, y es que la libertad nos lleva a la confianza. La libertad que nos lleva a la confianza es el resultado de ser libres del engaño. Libres del engaño. Amados, la herramienta predilecta de Satanás para nosotros, en contra de nosotros, es sencillamente el engaño. ¿Okay? El engaño parece original, pero no es original. Y eso es lo que hace Satanás. Te presenta algo que parece, pero no es. Por lo tanto, cuando tú no estás en sintonía con el Espíritu, entonces no hay en ti discernimiento, y por lo tanto caes dentro de ese engaño, y eso que tú crees que era bueno, a los días comienzas a pagar consecuencias porque no era lo que tenía que ser. Esa es lo que el diablo utiliza para nosotros, el engaño. Nos presenta cosas que parecen, pero no es. Y una de las cosas que David en este salmo entiende es que nosotros tenemos que ser libres de esa atadura. Entonces, dice en el versículo número 4, versículo 4 dice, qué alegría para los que confían en el Señor, los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a ídolos. Wow.
Este versículo 4 está interesante. Y está interesante ¿por qué razón, amado? Porque ese engaño, que es una falta de verdad en lo que se dice, falta de verdad en lo que se hace, falta de verdad en lo que se cree y falta de verdad en lo que se hace, en lo que nosotros pensamos. ¿Me entendió? Repito, el engaño es una falta de verdad en lo que se dice, es una falta de verdad en lo que se hace, es una falta de verdad en lo que se cree, es una falta de verdad en lo que se piensa. Esa falta de verdad de la manifestación de la verdad nos lleva a la toma de decisiones equivocadas. Y cuando estamos atados a la esclavitud del engaño, es lo mismo que estar viviendo bajo la manipulación de aquello o de aquellas cosas las cuales nos desvían nuestra atención de ese propósito divino. Ahora, mire usted este versículo 4. En este versículo 4 existen dos palabras que son importantes. Entonces vamos a ver la primera, orgullosos. David declara que son felices o son bienaventurados aquellos que están libres de la... ¿Ve esa palabra orgulloso? En el original se pronuncia arrogancia. En otras palabras, hay alegría en los que confían en el Señor, los que no confían en los arrogantes. Ahora, yo puedo ser orgulloso sin ser arrogante. Yo puedo ser orgulloso sin ser arrogante. Yo me siento muy orgulloso de mi hijo y de mi hija aquí, de Sammy y de Nicole. Me siento muy orgulloso de ellos. Yo me siento muy orgulloso de esta iglesia. Yo me siento muy orgulloso de ustedes. Yo me siento muy orgulloso de muchas cosas. Pero eso no es arrogancia. Es una cosa, algo especial, ¿no? Siento que he cumplido, me siento orgulloso, ¿no? Pero la arrogancia es otra cosa. La arrogancia es cuando yo digo, Pastor Sam es el mejor y no hay más ninguno después de él. Es cuando la arrogancia me hace a mí cuestionar algo que Dios haya establecido. La arrogancia es aquello que me hace creer a mí que yo estoy en una posición que yo puedo cuestionar a Dios. Yo se lo he dicho a ustedes saben, el primero que dividió una congregación fue el diablo y se la dividió al mismo Dios. Ese diablo está tremendo, ¿no? Se atrevió a dividirle porque dice que arrogantemente se paró y dijo que no, nosotros podemos ser igual que él también, ¿no? Y se metió eso en la cabeza y se creyó que ya era igual que Dios. ¿Ah? Arrogante. Y ya Dios no. Y junto con él agarró otro montón de ángeles tontos y los engañó. Y se enfrentó a Dios. Nomás que a Dios, a ese sí. A mí usted me puede pasar el rolo por arriba y me quedo tranquilo. Pero Dios es Dios. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Ahora tú y todos esos secuaces se van para allá abajo, para el infierno. Y los mandó al infierno, ¿no? Y ahí Lucifer se le cambiaron el nombre a Satanás o diablo. Pero lo que me interesa, lo único que me interesa saber es que el individuo es malo. Y él se basa en el engaño. Por lo tanto, la arrogancia, amados, me esteriliza, me hace inepto, completamente inepto para poder entender cuál es la perfecta voluntad de Dios. Cuando soy arrogante, quedo completamente incapaz de poder ser sensible al conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. Entonces, esa arrogancia me deja a mí en libertad para no creerle a Dios. Cuando soy arrogante, no le creo a Dios. Y la otra palabra que dice es culto a ídolos. Esa, amado, es una declaración interesante porque en el original, al tratar ese asunto, se entiende que la desvirtualización de nuestra fe es el resultado de vivir en una mentira
la cual en lugar de provocar el desarrollo de nuestra fe y confianza, nos lleva directamente a desviarnos y sustituir nuestra entrega a Dios por una entrega a todo aquello que satisfaga nuestra naturaleza humana. Por eso es que la Nueva Traducción Viviente la traduce como culto a ídolos. En otras palabras, mis amados, la arrogancia, la mentira y el engaño nos lleva a nosotros a vivir y a hacer de nuestras cosas ídolos. Ídolos. Y yo no sé, pero tenemos que vigilar que no tengamos muchos ídolos, ¿no? Unos palos de golf se convierten en ídolos. Sí, unos palitos de golf se convierten en ídolos cuando el domingo, en lugar de estar congregándote, estás en el campo de golf dando la pelotita. Se convirtieron en ídolos. Mire, amado, unos hijos. Yo amo a mis hijos, usted lo sabe, la iglesia lo sabe, yo no me escondo para eso. Yo soy adicto de mis hijos, ¿no? Soy adicto de mis hijos. Pero yo les digo una cosa, ellos saben que Dios está primero en mi casa. Y que nosotros nunca dejamos de asistir a algo del Señor para irnos a otra cosa. No, Señor. Dios es primero. Y antes de yo ser pastor, ellos ya sabían que las cosas de Dios son primero. Así que eso de que yo no voy por quedarme con los nenes hoy, no. Ídolo es cualquier cosa que te engaña y que quita la prioridad de Dios de su lugar. Sea el nombre de Dios alabado. Eso es un ídolo. El versículo 5 dice algo interesante, y con este termino. Oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace David? David nos muestra en este versículo que la convicción es algo que va en contraste con aquellos los cuales actúan en arrogancia y en una idolatría. David lo que dice en ese versículo es, dice, mira, aquellos hacen esto y creen en la arrogancia y hacen esto. No, mira, Señor, yo no miro para allá. ¿Por qué? Porque tú eres un Dios más grande que todo eso. Es lo opuesto a todo ello. Primero, la convicción nos revela a nosotros la intervención extraordinaria por parte de Dios a nuestro favor de una manera abundante. Por eso es que en Efesios 3:20 el apóstol Pablo dijo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¡Aleluya! Ahora, mire, te ve esa palabra abundante para que usted sepa qué es lo que Dios está haciendo. No es tan solo que lo que Dios me lo da en mucho, sino que también lo que Dios me da es de calidad. La palabra abundantemente que usted viene ahí, en griego se pronuncia perizos. En griego se dice perizos. Y la palabra perizos significa que lo que recibo, lo recibo en superabundancia, y no solamente lo recibo en superabundancia, sino que también es de calidad. Amado, si por algo yo tengo que creerle a Dios, es porque Dios me va a dar más de lo que yo le pido. Y no solamente me da más de lo que yo le pido, lo que me da bueno, lo que me da de calidad, lo que me da no me causa daño, lo que me da no me destruye, lo que me da me bendice, lo que me da me levanta, lo que me da me lleva hacia adelante, lo que me da me llena de gloria, lo que me da me cambia la perspectiva, lo que me da me bendice, lo que me da me levanta. Dios me da mucho y me da de calidad. Dios nunca se equivoca. La arrogancia te lleva a la destrucción, pero la humildad te lleva a la bendición. Sea el nombre de Dios alabado. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Y si al transcurso de este mensaje tú has reconocido que necesitas a Jesús, por favor repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón, te reconozco como mi Salvador personal
y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de esta forma, yo te invito a que nos visites en el 4519 East Delmar Boulevard, aquí en Laredo, Texas, en el auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia. Si el mensaje de este día fue de bendición y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamarnos al 956-712-2484 y pedir tu copia. Dios te bendiga y esperamos verte en nuestra próxima edición.